6 lugares históricos que todo dragón educado debe conocer en México. Bienvenidos a Probledes y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te voy a hablar del otro lado de la historia, pues hay hechos importantes de nuestro país que no sucedieron en los edificios públicos o en los campos de batalla, sino que ocurrieron en algún restaurante o cantina al calor de los tragos. Y aquí te voy a platicar de qué restaurantes, cafés o cantinas jugaron un papel importante en nuestra historia, que incluso siguen abiertas en nuestros días y pueden ser visitadas. Por ejemplo, ¿sabías que uno de ellos tiene ya más de 200 años? ¿No? Pues quédate atento a este video que aquí te lo platicaré. Para la elaboración de este video, nos basamos en artículos escritos en el sitio El Universal, Vice, MB by Marco Beteta, México Desconocido, Infobae, Espíritu Aventurero, El Punto Crítico y el Diario Milenio. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo de llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. Gran Café de la Parroquia, la cafetería de Veracruz donde lloró Porfirio Díaz. Este lugar es un símbolo de tradición en Veracruz, pues tiene su origen en 1808 y tenía expendio de algunos tipos de bebidas como aguardiente, vinos y café, así como alimentos de origen europeo. Era el lugar donde llegaban las cartas y postales de Correos de México y se dice que Agustín Lara asistía a comer y allí escribió sus mejores canciones. Pero sobre todo, es famoso por las historias que se cuentan sobre la asistencia al lugar de políticos, deportistas y famosos como Porfirio Díaz. Se dice que el expresidente de México acudió a este lugar a desayunar por última vez en 1911, antes de abordar el buque de vapor que lo llevaría a su exilio a Francia, donde pidió un lechero de canilla y un plato de papaya, contándolos del lugar que lloró al comerlo, pues era su último recuerdo en México, ya que saldría del país para nunca más volver. Hay 2 sucursales de esta cafetería. La más antigua se encuentra en Paseo del Malecón y Valentín Gómez Farías, número 34. Por si en algún momento quieres visitarlo y pedir el famoso desayuno Porfirio, nombrado así en su honor, en el que te sirven lo mismo que él desayunó. Número 2. Cantina La Ópera, donde Pancho Villa dejó huella. Este lugar anteriormente se encontraba donde ahora se encuentra la Torre Latinoamericana y debe su nombre al antiguo Teatro Nacional, donde se tocaba ópera, pero en 1990 se mudó a su actual ubicación en la calle 5 de Mayo, a unos pasos de Bellas Artes en el centro histórico de la Ciudad de México, y aún cuenta con piezas decorativas originales de la época, como una barra traída de Nueva Orleans, el techo con hoja de oro, mesas y el tapiz. En ese entonces las mujeres no eran recibidas en cantinas. Sin embargo, este establecimiento contaba con una zona exclusiva para el género femenino. El lugar está decorado con algunas de las vivencias, entre recortes de periódico y revistas colgadas en las paredes, fotografías amarillentas y algunos cuadros dan cuenta de cómo desde 1876 personajes famosos han tomado asiento en sus mesas, desde Porfirio Díaz y su esposa Carmelita Romero Rubio y posteriormente Emiliano Zapata y Pancho Villa, cuando la llegada de la revolución a la capital mexicana le diera el inconfundible aire de cantina botanera al lugar, así como sus interiores fueron escenarios de películas como Los de Abajo en 1939, La Cucaracha y La Generala con María Félix de 1959 y 1970 respectivamente, y más recientemente de Arráncame la Vida en 2008, aunque lo más sonado del lugar es como Pancho Villa, sobrio pues era abstemio, en medio de una muchedumbre para llamar su atención y ser escuchado, tiró al aire, quedando una marca en el techo del lugar. Una nota del periódico El Nacional en agosto de 1989, colgada cerca de un extintor, dice lo siguiente: vino la revolución, los de abajo hicieron sentir su poder y entraron a caballo a la cantina. Pancho Villa, por el gusto, dio un tiro que se incrustó en el techo. La marca aún se encuentra en el techo, sobre uno de los gabinetes de terciopelo rojo. Actualmente funciona como restaurante-bar, por lo que es posible visitar este lugar en familia. Número 3. El Sanborns de los Azulejos y su relación con Hernán Cortés. La Casa de los Azulejos, también conocida como la Casa del Conde del Valle de Orizaba, es uno de los edificios más emblemáticos del centro de la Ciudad de México y data desde los tiempos de la conquista española. Su historia comenzó en 1524, cuando Hernán Cortés le otorgó
parte del terreno a Antonio Burgueño. Sin embargo, quien viviría ahí sería doña Graciana Suárez Peredo, una mujer de grandes riquezas, y don Luis de Vivero, descendiente de una de las familias más ricas del virreinato. Ellos eran los condes del Valle de Orizaba. La Casa de los Azulejos ha pertenecido a diferentes personas y para diferentes fines. Uno de ellos fue el Jockey Club de México y solamente podía ser visitado por las personas más acaudaladas del Porfiriato. En 1737, la fachada fue revestida por azulejos de Talavera hechos a mano en Puebla y se utilizó además cantera mexicana. Sus bellos barandales fueron mandados a hacer a Japón y el pintor José Clemente Orozco en 1925 trabajó en el mural Omnisciencia, que reviste una de sus paredes. Finalmente, en 1978, la compañía Sanborns Hermanos adquirió la propiedad y hoy es uno de los palacios novohispanos que aún se conserva en pie y cuyo interior es posible conocer. Número 4. Café Tacuba, un lugar de visita obligada en la Ciudad de México. Es uno de los restaurantes más emblemáticos y antiguos de la Ciudad de México, ubicado en el número 28 de la calle Tacuba. Entre sus muros destacan obras de arte, con óleos con temas gastronómicos del pintor Carlos González, mosaicos poblanos de la época, vitrales, puertas de madera labrada, cuadros de la niña en traje rojo, el retrato de José de la Borda y una admirable copia de la obra de Miguel Ángel Cabrera, Sor Juana Inés de la Cruz. Miles de historias han sido contadas en sus mesas. Presidentes, artistas, escritores, cantantes y políticos han enaltecido su historia desde hace más de 100 años, pues fue en 1912 cuando don Porfirio ya se había autoexiliado en Francia y que la revolución vivía algunos de sus capítulos más cruentos, cuando el señor Molinedo fundó el legionario Café de Tacuba, el cual aún conserva recetas originales y tradicionales de delicias mexicanas. Muchos han sido los pasajes históricos relevantes, entre ellos el 25 de junio de 1936, cuando pusieron fin a la vida del licenciado Manlio Fabio Altamirano, candidato al gobierno de Veracruz por el PNR. En 1978 fue escenario de la película Los Hijos de Sánchez. Además, aquí fue la comida de la boda de Guadalupe Marín y Diego Rivera en 1922. Y entre toda su historia se encuentra la leyenda de la monja del café, que por las noches custodia el café, contando que la parte trasera del café perteneció a la casa de asistencia para mujeres dementes en la época de la colonia, conocida como Hospital de la Canoa o el Divino Salvador. Se dice que cuando el hospital se volvió mixto, un interno se enamoró de la Madre Superiora, quien inmerso en su locura acabó con su vida, por lo que se dice es su espíritu el que recorre flotando las escaleras del Salón Mexicano. Número 5. Hostería Santo Domingo, el restaurante más antiguo de la Ciudad de México. Este lugar se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Belisario Domínguez desde 1860. Además fue uno de los rincones del convento de Santo Domingo de Guzmán, con su arquitectura del siglo XVI que aún permanece. El edificio fue vendido por los frailes dominicos a la ciudad en algún momento del siglo XIX por las deudas contraídas por la orden, y aún se pueden admirar algunos de los edificios que formaban parte del convento frente a la plaza del mismo nombre. Por ejemplo, la iglesia de Santo Domingo, la capilla del Rosario, la capilla del Santo Sepulcro, la capilla de la Tercera Orden, etc. En 1860, el edificio fue adquirido por don Policarpo Orozco, y en el siglo XX, los hijos de Policarpo vendieron el negocio al ingeniero Salvador Orozco. Actualmente su hija, Margarita Orozco, es quien lleva las riendas de la hostería desde hace más de 50 años. En sus dos plantas, la hostería está llena de detalles que hablan de su rico pasado y presente. Sus colores pasan por los tonos azul rey, rosa mexicano y blanco. En el techo se encuentra papel picado multicolores. En otras áreas, mosaicos coloniales. Tiene un mural pintado en 1956 por el artista Antonio Albanés, que ilustra con maestría la plaza de Santo Domingo. De hecho, esta representación es la misma que apareció en los billetes de 1000 pesos en los años 80. Un hermoso vitral se encuentra en el comedor de abajo, realizado por la casa de vidrieros de Felipe Delfinger, y magníficos cuadros del espacio destinado para eventos en la parte de arriba, pinturas novohispanas de batallas navales, bodegones y naturaleza muerta. La hostería ha recibido a decenas de personajes famosos como Salvador Novo, Agustín Lara, Pedro Vargas, Cantinflas, Lola Beltrán, así como a José Alfredo Jiménez. En las paredes han quedado grabados sus comentarios de las experiencias gastronómicas, pues el lugar integra en sus platillos nuestra identidad, los elementos prehispánicos fundamentales. Número 6. La cantina más antigua de México que sigue vigente. La cantina El Gallo de Oro
Oro se inauguró en la Ciudad de México por Antonio Huerta, un hombre de origen español. Su licencia data de 1874 y fue la segunda que se otorgó en México para una cantina. La primera se la otorgaron a El Nivel, en la calle de Moneda, en 1857, cantina ya desaparecida. Es famosa por su vasta comida y por los gabinetes en forma de herradura. A principios de 1900, el señor Huerta vendió el lugar a don Emeterio Celorio, un español originario de Asturias, Madrid. Después Ramón Valles, un joven que toda su vida se había dedicado a la ganadería, y en 1920 compró la cantina a plazos. En tiempos de don Ramón, la cantina fue visitada por muchas figuras de la literatura tales como Justo Sierra, Mariano Azuela, Renato Leduc y Manuel Buendía. Se cuenta que un grupo de poetas le escribieron un soneto a don Ramón. Filósofos le llegaron a regalar libros y de ahí comenzó su gusto por la lectura, creando una biblioteca con más de 200 libros. Más adelante, durante el conflicto español, su hijo de 16 años con visión para los negocios decidió crear la primera cantina de lujo. Remodeló por completo el lugar y agregó una zona VIP, volviéndose la cantina más cara de la ciudad, siendo así de interés para personas de dinero como empresarios, dueños de bancos y famosos. Para el año 1971, oficialmente pasó a manos del hijo, don Enrique Valles Orozco, y con el decreto de López Portillo se permitió la entrada a mujeres en 1982. Aunque al inicio se les había construido un salón especialmente para ellas, con los años podían ascender a toda la cantina. Con el temblor de 1985, tuvieron que bajar los precios y hacer la cantina más accesible para la clase media. De esta manera, se volvió buffet y adquirió un ambiente más familiar como se le conoce en la actualidad. Después pasó a los hermanos Carlos y Enrique Valles Durán, quienes conservan con vida a El Gallo de Oro, así como era antes una auténtica cantina mexicana, manteniendo la tradición de juegos como dominó y cubilete o juegos típicos de cantina. Muchas gracias Nopalbredis y Nopalsisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios: ¿conoces algún otro restaurante o cantina histórica de México? Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter, pero sobre todo en Instagram. Te dejo los links en la descripción. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. La decisión de Porfirio Díaz que le costó perder el apoyo de Estados Unidos. Bienvenidos Nopalbredis y Nopalsisters a este nuevo video de Nopal Times Talks. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de cómo una decisión de Porfirio Díaz le costó echarse en contra a los Estados Unidos, y según varios famosos historiadores, nuestros vecinos del norte apoyaron a los revolucionarios para terminar con el porfiriato, el gobierno más largo que ha tenido México. Pero, ¿qué fue lo que hizo don Porfirio para enfurecer a los estadounidenses? Pues quédate atento a este video que aquí te lo platicaré. Para la elaboración